Ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Donde cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenos días, apreciados estudiantes del curso Problemas y Estrategias de la Enseñanza. Me encanta nuevamente estar con ustedes facilitando su proceso de aprendizaje. Recuerden, facilitando su proceso de aprendizaje. Mediando su proceso de aprendizaje. Un poco preocupada porque aún tengo personas que no han ingresado a plataforma. He estado tratando de contactarme con ellos y ha sido muy complejo. Ya estamos a punto de culminar. Esta es nuestra 6ª clase, ¿no, profe? Sí, ya estamos a un paso, o sea, muchachos, es momento de hacer las cosas porque ya nos faltan esta y 2 sesiones y chao. Esos son como casi 20 días, profe, o menos tal vez. Menos, un poquito menos. Menos de 20 días de clase tenemos, ya estamos como los niños de secundaria, viendo que ya están los que van a hacer recuperación, ¿no? Los otros, los exitosos ya se fueron. Bueno, Entonces, los de recuperación ni tanto porque nosotros el 8 tenemos que subir notas, entonces... No hay recuperación. No hay recuperación. Pero estos 20 días son para ponerse al día, para ponerse juiciosos, para entregar sus trabajos. Estoy atenta a sus inquietudes, a sus situaciones particulares. Y bueno, espero que realmente podamos culminar este proceso de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, ya después de esos pequeños anuncios parroquiales, pues nos vamos directamente a nuestras diapositivas. Esperamos hacer de esta sesión un poco más corta para que ustedes, pues, se tranquilicen un poco. Entonces, nuestro curso Problemas y Estrategias de la Enseñanza, su docente Alejandra Rojas. Y esta es la pregunta orientadora para el día de hoy, profe Adelaida. La pregunta del día de hoy dice: ¿qué métodos usaban sus maestros para enseñar, para la enseñanza de las áreas de conocimiento? Ay, no, me acuerdo que habían unos que eran muy cansones. ¿Cómo era, profe? Uy, no, el de matemáticas solo repetía y escribía en el tablero, escribía en el tablero, escribía en el tablero. Entonces no era agradable. Cuando nos cambiaron el profesor y el profesor nos traía, me acuerdo tanto que un día dio el ejemplo de, bueno, quiero que hallen ¿cómo es que era? La aceleración de la lluvia. Y nosotros quedamos viéndolo como, ¿cómo vamos a sacar eso en física? Y dijo, ¿esa es la tarea? Yo estoy acá, pregúntenme lo que quieran, pero eso es lo que tienen que sacar el día de hoy. Todo el mundo rómpase la cabeza que para sacar cuál era la aceleración de la lluvia que caía en Bogotá. Y dijo, y en este sector, y nosotros éramos como, ajá, la de lenguaje, pues no, es que a mí siempre me ha encantado lengua castellana, me ha encantado español, yo era feliz con español, salvo la ortografía. Pero nos ponía a escoger, nos mostraba libros y nos decía qué libros podíamos leer o no. Entonces, y nos decía cuál podíamos hacer y nos podíamos organizar en grupos. Entonces, era muy, muy interesante y muy apasionante porque uno lo podía hacer o por dramatización, o contándolo, o leyendo partes del libro. Entonces, era muy, muy interesante. A mí me gustaba. A mis compañeros, había compañeros que no les gustaba y que preferían la aceleración de la lluvia. Ah, bueno, profe. Entonces, yo les pongo esto en relación a la clase. ¿Hasta qué punto las estrategias usadas por el docente realmente motivan el proceso del aprendizaje, ¿no? Y entonces usted tiene muchas más facilidades para un área que para otra porque el docente logró motivar el aprendizaje. ¿Y hasta qué punto realmente entorpecen el proceso de aprendizaje? Entonces, hay estrategias del docente que más que ser estrategias para lograr el aprendizaje, son estrategias que generan problemas de aprendizaje. Y ustedes me van a decir, ¿cómo no se supone que los trastornos y problemas del aprendizaje están relacionados con áreas biológicas? Pues no siempre. No, a veces hay otras cosas que no. A veces las estrategias del docente están realmente relacionadas con que el niño no aprenda la asignatura y tenga muchas debilidades en torno a un área del conocimiento. Sí, es verdad. No siempre son problemas individuales. Por eso nosotros estuvimos hablando en la sesión anterior que el docente debía tener en cuenta 2 características importantes a la hora de generar estrategias para la enseñanza y una enseñanza efectiva. Y la primera era que tenía que tener el conocimiento y la formación pedagógica. ¿Lo recuerdas, mi profe? Siempre. Y la segunda era que el docente debía tener en cuenta las diferencias individuales del estudiante, que debería revisarle el tipo de inteligencia del estudiante, los estilos de aprendizaje y de pensamiento.
¿Se acuerdan que lo manejamos en la sesión anterior? Sí, me acuerdo. Muy bien. Y a veces lo dejamos de lado. Exactamente, no tenemos en cuenta esto. Pues bien, si nos regresamos al punto 1, que era que el docente tiene que tener, debe tener un poco de experticia en relación a su área del conocimiento y que debe tener las habilidades pedagógicas para llevar a cabo un buen desarrollo en su área de conocimiento, pues en relación a eso vamos a tratar el tema de hoy y nos vamos a ir como cómo enseñar efectivamente en las áreas de contenido. Pues chuca, difícil, ¿sí o no? Pero muy chévere y muy importante porque a cada una tiene su situación y le tenemos que prestar atención. ¿Cómo enseñar efectivamente en las áreas del contenido? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer, profe, es tener conocimiento experto en la disciplina. Sí, si no lo tengo es poco probable. Yo no les puedo ir a enseñar física, o sea, qué pena. Lo básico que aprendí de física y ¡ay, Dios mío! O sea, aceleración. Exactamente. No cuenten con nosotras para enseñar todo lo relacionado con matemáticas y física y trigonometría, porque lo más seguro es que no tengamos las competencias para hacerlo. Adicionalmente a eso, el docente, vuelvo al punto número 1, el docente debe tener el conocimiento, la experticia y debe tener el conocimiento pedagógico de cómo enseñar. Sin esos dos aspectos iniciales, es muy complicado que la enseñanza sea efectiva en el área de contenido que se va a promover. Los vamos a recordar y lo vamos a dejar ahí, ¿no? Mira ahí el dibujito, como dice el profe Freddy, por favor, ten en cuenta el dibujito, la imagen. La imagen te dice, el sujeto es experto y adicionalmente el sujeto tiene las capacidades o conocimiento pedagógico de cómo enseñar. Difícilmente yo, Alejandra Rojas, podría facilitar un proceso de aprendizaje o mediar un proceso de aprendizaje ni de química, ni de física, ni de trigonometría, porque no es mi área de formación y no tengo ningún tipo de relación con esas áreas. Pero usted, docente que sí es habilidoso para el área de la matemática, probablemente sí pueda generar todos esos procesos de enseñanza-aprendizaje en forma efectiva y óptima. Vamos a irnos con el proceso de enseñanza de la lectura. Entonces vamos a trabajar hoy únicamente el proceso de enseñanza de la lectoescritura, lo vamos a manejar de esa manera. Para Steve Stahl, es un libro que él escribió, es un área del libro que él escribió en el año 2002. Enseñar lectura en niños implica las siguientes metas. Quiere decir que el docente, adicionalmente a que tiene ciertas capacidades y es experto en el área de la lectoescritura, es decir, tiene las habilidades para desarrollar y las competencias para desarrollar el área de la lectoescritura. Y se preparó para eso. Exactamente, debe tener en cuenta 3 metas indispensables antes de iniciar un proceso de desarrollo de lectoescritura. Me preocupa un poco que nosotros, bueno, sí vamos a ser los docentes que promovamos la enseñanza de la lectura y de la escritura, pero a estas alturas de la vida tenemos mala ortografía, redactamos pobremente. No sabemos leer porque no entendemos lo que estamos leyendo. Sí, y siempre estamos diciendo, profe, no entiendo, pero yo me pregunto, ¿leyó? Es que si tú lees a conciencia, tú puedes entender lo que estás leyendo y puedes generar preguntas concretas en relación a lo que estás leyendo. Pero si tú dices de manera general, no entiendo, tal vez quiere decir que tú no sabes leer. Y si tú no sabes leer, ¿cómo vas a promover la enseñanza de la lectura? Tenemos que empezar a cuestionarnos un poquito, ¿no? Sí, esa parte a veces es un poco dura, porque cuando uno está en un proceso de enseñanza también tiene que hacer un proceso de enseñanza para adentro, ¿no? Mirar para adentro y poder identificar en qué estoy fallando. Ahí volvemos a los procesos psicológicos básicos. ¿Estoy prestando atención a la lectura? ¿Sí? ¿Estoy prestando atención a mi aprendizaje? Muy bien. Entonces, mira, si realmente uno ha desarrollado las competencias en lectoescritura, mi pregunta es, ¿y tú cómo vas a llevar a los niños a desarrollar sus competencias en lectoescritura? ¿Acaso tú no debes empezar por hacer el ejercicio en ti mismo? Mira, en un proceso de enseñanza-aprendizaje no aprende uno, aprenden dos. Porque el docente que no se capacita, no prepara, no organiza, definitivamente no va a promover un aprendizaje. Entonces el docente también está aprendiendo. Aquí en este proceso estamos aprendiendo tú y yo, y probablemente la profe Ade. Yo estoy aprendiendo. Estamos en una tríada de aprendizaje. Estamos tú, la profe Ade y yo. Los tres estamos aprendiendo al tiempo. De lo contrario, no se podría realizar ese proceso, esa relación, ese anclaje para que se presente el aprendizaje. Entonces, bueno, volvamos a las diapositivas. El señor Steve Stahl dice que para poder enseñar lectura, primero se deben tener en cuenta 3 metas importantes. Es decir,
Primero que todo, antes de que el niño empiece a leer y escribir formalmente el alfabeto, el niño debe reconocer palabras de manera automática. No letras, sino palabras de manera automática. Segundo, el niño debe, después de haber realizado un proceso de lectoescritura formal, un proceso de aprendizaje de lectoescritura formal, debe comprender textos, no leerlos de manera automática. Es decir, yo no puedo poner al niño a decir aspectos importantes de la enseñanza y de la lectura y después preguntarle qué leíste y el niño no supo qué leyó. Si el niño no puede comprender textos, no hubo un proceso de enseñanza de lectoescritura. Y tercero, es importantísimo que el profesor genere motivación para leer y apreciar la lectura. Y para escribir y apreciar la escritura. Si no se generan estos tres aspectos, estas tres metas, si el docente no las tiene en cuenta para realizar un proceso de enseñanza de la lectura y de la escritura, realmente no importa cuántas planas ponga usted al niño a hacer, el niño no va a desarrollar habilidades o competencias relacionadas con la lectoescritura. Mira esa forma que teníamos de aprender a escribir, ¿no? Haciendo planitas. Uy, sí, Que para y que que todo mejoraran el la mundo letra. decía que la letra, que era lo pertinente, que era no sé qué, y a la hora del té no. A la hora del té lo más importante es motivar al niño para que aprenda a leer y escribir, es decir, debe tener una razón para adquirir esta competencia, para adquirir la habilidad de la lectoescritura. Si no tiene una razón para adquirirla, pues no lo va a hacer. Si él no ve que en su casa leen y escriben, si él no ve que necesite leer y escribir o que necesite leer algo para poderse movilizar en la vida, por ejemplo una buceta, o que no sepa que hay una lista de precios allá donde compras los alimentos, si no tiene esa necesidad, lo más seguro es que no desarrolle la lectoescritura. Y Así la que otra, depende mucho. la otra característica también es pues lo que observa en casa, ¿no? Porque ahorita existe un programa que me gusta mucho, que está en todos los colegios, que se llama Plan Lector. Y en el plan lector, no sé si ustedes lo han visto, y es que los niños desde muy chiquitos, porque hay cuentos que son más gráficos que letra, pero ahí estamos empezando a trabajar la lectura con ellos. Pero entonces si el niño ve que la mamá llega a verse todas las novelas, o el papá a verse todas las novelas, o los partidos, y nadie nunca en la casa coge un libro, pues es difícil que fomenten y desarrollen también esto, ¿no? O el niño llega a su aula de clase y el docente, uno, no le motiva para leer y escribir. Dos, nunca ha sí. desarrollado la capacidad de que el niño comprenda texto, sino que lo obliga a leer de corrido sin entender lo que lee. Y tercero, porque lo que importa es que lea, ¿no? Y lo tercero, pues el niño no reconoce algunas palabras de forma automática, parece que tiene algunos trastornos relacionados con la lectoescritura, pero el docente no lo ha notado. O si lo ha notado, dice simplemente, ese chino no sabe leer y escribir. Perfecto. Si el docente no ha tenido en cuenta esas tres metas, lo más posible, lo más seguro, es que el proceso de enseñanza de la lectura y de la escritura no sea efectivo. Aspectos importantes de la enseñanza de la lectura, yo les voy a hacer estas dos preguntas adicionales a la pregunta inicial. ¿Cómo se desarrollan las habilidades de lectura? Y la segunda, ¿cuál es la mejor forma de enseñar a los niños a leer? Bueno, desde su hacer hoy en día, ¿cierto? Esos acercamientos que usted tiene en su práctica pedagógica. ¿Cómo cree usted que se pueden desarrollar las habilidades de lectura? ¿Qué es necesario para que el niño desarrolle habilidades de lectura? ¿Y cuál es la mejor forma de enseñar a los niños a leer? De acuerdo a esas estrategias pedagógicas, prácticas pedagógicas que usted viene llevando a cabo. ¿Estos estudiantes de qué semestre serán, profe? ¿Como de segundo? Como de segundo, tercero, pero mira que lo que Bueno, ya vemos, están en práctica. Ya están en práctica. Sí, lo que veo es que me gusta mucho porque yo me acuerdo cómo nos enseñaban a leer y cómo uno replica la enseñanza a leer, entonces que se sientan, primero, me acuerdo tanto que primero Método eran las fonético. vocales y después eran y entonces uno va adquiriendo y uno, wow. Es un método fonético y ya ahorita lo revisamos. Pero bueno, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a ese acercamiento que usted ha tenido al aula de clase y a los niños, ¿cuál cree que es la mejor forma de enseñar a los niños a leer y escribir? Cuéntenos, es Cuéntenos, importante. escríbalo ahí en el foro, adicionalmente a la pregunta inicial. O bueno, ¿cómo se desarrollan esas habilidades de lectura y de escritura en los niños? ¿Cómo cree usted que se llevan a cabo? ¿Cómo se desarrollan esas habilidades? Realmente en la práctica, ¿no? No solamente en lo teórico, porque yo puedo decir, bueno, yo les puedo enseñar el método fonético, pero si es acertado para los niños con los que estoy trabajando, bueno, cuéntenos.
Hay unos modelos evolutivos de la enseñanza de la lectura que tienen en cuenta ciertos aspectos para que el niño realmente desarrolle esta habilidad. Entonces, los vamos a revisar. En estos modelos evolutivos dice que para que el niño pueda realmente leer y escribir, lo primero que tiene que hacer es dominar todos los prerequisitos relacionados con lateralidad y garabateo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un niño de 2 años difícilmente aprendería a leer y escribir independientemente de que fuera superdotado. Que un niño de 4 años no debería estar leyendo y escribiendo en forma perfecta, porque cognitivamente y evolutivamente, y vamos a recordar a Piaget, o bueno, vamos a recordar a Vygotsky, vamos a recordar a todos estos autores, evolutivamente el niño no está preparado en forma cognitiva aún para desarrollar la habilidad de comprensión de textos, o para desarrollar la habilidad de lectura, así sea de forma mecánica. Primero el niño, evolutivamente, debe dominar los prerequisitos de lateralidad y garabateo. ¿Y por qué lateralidad? Pues porque nuestro sistema de lectura, nuestro sistema de escritura, digámoslo así, nuestro sistema alfabético se escribe de izquierda a derecha. El japonés se escribe de derecha a izquierda. Ah, bueno. Y de hecho, cuando uno abre un libro occidental, nosotros lo abrimos y para nosotros la primera hoja es la primera hoja, o sea, ahí empiezan a leerlo. En cambio, no, en Japón uno tiene el libro que cree que lo tiene en la forma correcta y ellos, el final de nosotros es el comienzo para ellos. Exactamente, es la primera hoja. Ese es el final del libro de ellos. Por eso necesitamos la lateralidad, porque tenemos que entender, de hecho para uno adulto, entender esa diferencia y esa lateralidad es difícil, porque lo mismo, tú empiezas a leer de la parte de arriba, digamos, tú tienes tu libro y empiezas a leer desde la izquierda, ¿sí? Y empiezas a bajar. Ellos no. Empiezan desde la derecha y todo el orden es completamente diferente. Entonces es el opuesto al de nosotros. Oh, por Dios, totalmente complicado. Diferente. Así que nosotros para aprender ese tipo de idiomas tendríamos que hacer un cambio cognitivo evolutivo ahí en nuestro interior para entender que la lateralidad se maneja diferente de acuerdo al idioma que estamos aprendiendo, ¿cierto? Y adicionalmente debemos empezar con el garabateo, porque es que al igual que los niños, si no hay unos prerequisitos relacionados con el uso del lápiz, con el apreciamiento de cómo coger un lápiz, de cómo rayar, de la escritura de símbolos geométricos, difícilmente podemos llegar a escribir adecuadamente nuestro alfabeto. Así que evolutivamente lo primero es dominar los prerequisitos. Bien. Lo segundo, aprender los sonidos de las letras y convertirlos en palabras. Pero esto es no escribiendo, o sea, en el momento en que el niño aprende los sonidos de las letras y los convierte en palabras, es cuando está adquiriendo el lenguaje. Y esto es un proceso que se da prácticamente en casa. Difícilmente los niños aprenden las vocales. Una cosa es enseñarles el sonido de las vocales de acuerdo a cómo suenan, de acuerdo al alfabeto, y otra cosa es que los aprendan en casa para adquirir el lenguaje, ¿no? Entonces, sin ese prerequisito de tener los sonidos y convertir los sonidos en letras y luego en palabras, sin ese prerequisito el niño no va a aprender a leer y escribir. Así que un hogar en donde hay pobreza en términos comunicativos hace que probablemente el niño tenga problemas de aprendizaje a futuro. Y usted va a decir, no es que el niño tenga problemas neurológicos, es que los prerequisitos de su contexto no dan para que haya desarrollado adecuadamente su lenguaje a nivel oral. Y sin un lenguaje oral adecuado desarrollado, difícilmente habrá una adquisición de proceso de lectoescritura adecuado. Volvemos al tema de que está la herencia, pero el contexto también es muy importante. Los niños vienen con toda su carga, con todo el proceso biológico para hacerlo, pues en su mayoría, para poder adquirir el lenguaje, pero si el contexto no lo estimula y no le ayudan a desarrollar el lenguaje, a los 12 años no lo va a desarrollar, hasta los 12 años no lo va a desarrollar nunca. Eso es algo muy importante, recuerden. Herencia, porque nosotros venimos con toda la carga, con todos los componentes biológicos, con el oído y demás. Yo recuerdo una estudiante que tenía en la carrera de psicología que sus padres eran sordos. Y cuando ella nació, pues ellos esperaban que fuera sorda y ella no era sorda. Entonces lo que tuvieron que hacer fue activar todo su contexto para que la niña adquiriera el lenguaje, porque su casa era, o sea, uno entraba a la casa y notaba el silencio.
totalmente silenciosa. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? ¿Cuáles eran las estrategias? Traer familia extensa, empezar a que el bebé tuviera como el lenguaje, empezar a que le hablaran, la música, el televisor, todo para desarrollar y que no tuviera dificultades en este tema. Y de hecho habla muy bien. Ok, mi profe, mira, entonces maestro, maestra, profe, el asunto es que si el niño no está leyendo y escribiendo como usted quisiera en primero de primaria, le va a tocar a usted adoptar estrategias relacionadas con el lenguaje oral para que el niño realmente reconozca su idioma, su lenguaje. Si el niño no tiene esas capacidades de lenguaje oral adecuadas, difícilmente va a desarrollar las capacidades de lectoescritura. Otra cosa que hay que tener en cuenta, de acuerdo a los modelos evolutivos de la enseñanza de la lectura y de la escritura, es que en primaria los niños no usan la lectura como método de aprendizaje. Así que ese no debería ser su método para generar aprendizajes en los niños hasta cuarto de primaria. Hay otros métodos relacionados con el observar, con el jugar, con el construir, con el hacer, que probablemente sí generen mayor aprendizaje que el ponerlos a leer. Aunque bueno, aquí en Bogotá que se utiliza el plan lector, ¿no? Usan media hora del día para leer. Probablemente ellos ni siquiera estén leyendo. Porque los niños hasta cierta edad, de acuerdo a los modelos evolutivos, adquieren el gusto y la capacidad de comprensión de la lectura. Ajá. Entonces, y cuando llegan a la adolescencia y les dicen es obligatorio leer, entonces a ti les haya gustado, me lo volvieron obligación, entonces ya no quiero leer. Es que somos fregados. Ser humano es fascinante. Poco a poco los niños van obteniendo información del material impreso, pero eso es un proceso, es decir, ponerlo a leer un libro en tercero de primaria, un libro, ¿no? Porque los ponen a leer Harry Potter en tercero de primaria. Realmente el niño no, ni va a aprender, ni va a desarrollar la lectoescritura y se le va a convertir en una obligación un poco tediosa. Solamente hasta secundaria el joven desarrolla habilidad para comprender y ser competente como lector, y sobre todo en secundaria es que adquiere el gusto por la lectura si realmente su contexto se lo está obligando, se lo está permitiendo, ¿no? Si yo veo que en mi casa hay gusto por la lectura, yo lo desarrollo, de lo contrario no. O si yo veo que mi profe nos trae libros para leer y nos motiva, nos incentiva, nos ha enseñado el gusto por la lectura, muy seguramente yo lo adquiera. De lo contrario no. Muy bien. Métodos comunes en la enseñanza de la lectura. Ok, vamos a verlos. Está el método fonético y está el método del lenguaje integral. Entonces, en el método fonético, ¿qué se hace? Primero se aprenden los sonidos y luego se representan en letras. Entonces, primero le enseñan al niño, la A, salió la A, salió la A. Ay, no sé a dónde va. Muy bien. Posteriormente, el reconocimiento de los sonidos, vamos a plasmarlos en papel y empezamos a hacer la correlación entre el sonido y las letras. Entonces, ya aparecen las cartillitas a través de las cuales nos enseñaron a leer. Sí, me acuerdo. Y la letra A y el avión pintado al lado, la letra A y el aro o el anillo. Y era el lápiz y el lápiz rojo, ¿no? Okay. Acuérdate de eso, siempre eran esos dos. Aunque de hecho estaba leyendo un artículo hace poco sobre la importancia que tiene para nosotros cerebralmente que no fuera con un lápiz rojo, sino con un lápiz verde. ¿Y por qué, profe? Porque lo absorbe más lo interpreta más fácil el cerebro. Todavía están desarrollando la teoría y todavía están tratando de demostrar cómo impacta. Pero no eran de gratis que estuviera el lápiz, ¿te acuerdas? El lápiz rojo y el lápiz normal. Esos colores tienen un llamativo, pero en la lectura el verde ha generado impacto. Pero no decía a fondo sí, no, estos son los resultados, sino que lo estaban desarrollando y lo habían encontrado hasta ahora. De hecho, es que en psicología se habla de que los colores influyen de una manera significativa en el aprendizaje, ¿no? Siempre. Por ejemplo, el color naranja puede estimular la creatividad. El color azul o los colores celestes generan tranquilidad o calman el proceso de convivencia dentro del aula de clase. Sabes que me acuerdo de eso porque me acuerdo que un colegio, la mayoría de los colegios buscan tener colores neutros, sí, que llamen a la calma, pero me acuerdo tanto que, no me acuerdo bien el nombre del colegio, un colegio privado, hicieron la remodelación y lo que hicieron fue
poner colores, pero me acuerdo que eran rojo y naranja en las aulas. Ujú. Y empezó a haber decían que, o sea, los docentes, empezó a haber una sobreestimulación, una cantidad de problemas en disciplina, pero espantosos, espantosos, y nadie daba con el chiste, decían, pero ¿qué pasa? Y resulta que los contextos muy cargados también sobreestimulan y generan cambios en conducta en los estudiantes y hasta en los profesores. Ok. Entonces el colegio era blanco y azul celeste. Los colores, los estímulos, los dibujos, las figuras marcan de manera importante el proceso de adquisición de lectura, de escritura y de todos los tipos, de todo el desarrollo cognitivo del ser humano. Bien, entonces volvemos a nuestra diapositiva, ¿no? El método fonético y el método de lenguaje integral. Entonces, el método fonético pues es el que la mayoría de nosotros, a través del que la mayoría de nosotros desarrollamos nuestro proceso de lectoescritura. Pero el método del lenguaje integral es un método que pues en algunos colegios lo usan en la actualidad y está relacionado con el adquirir la lectura y la escritura a medida que se va desarrollando el lenguaje materno. Entonces, por ejemplo, está relacionado con la iconografía y con el método global. Primero les muestran a los niños todo tipo de símbolos y les enseñan cómo se dice esos símbolos. De hecho, el lenguaje son símbolos, ¿no? Sí, pero por ejemplo yo veía a unos niños en algún colegio en donde primero les mostraban el letrero de Coca-Cola y les decían Coca-Cola, Sí. Goodyear, y el muñequito de Goodyear y les decían Goodyear. Entonces el niño cuando iba por la calle leía Coca-Cola y todo el mundo creía que ya leía, pero no es eso. Es que el método iconográfico del lenguaje integral empieza de lo general, y recordemos de los estilos de pensamiento, ¿no? Las formas de pensamiento, de lo general a lo particular. Empiezan mostrándoles palabras en contextos grandes, palabras generales, para luego llegar a desglosarlas en sus sonidos y sus representaciones letra a letra. Este tipo de lenguaje, como les decía, se va adquiriendo, este tipo de forma de lectoescritura se va adquiriendo al mismo tiempo con la lengua materna y reconoce todos los sonidos como un todo, primero como un todo y luego sí los desglosa de manera individual. Entonces, estos dos métodos tienen sus pros y sus contras, y el método influye de manera importante en la forma en cómo el niño desarrolla las habilidades de lectoescritura. Hay niños que por su estilo de pensamiento dan para el método fonético, hay niños que por su estilo de pensamiento dan para el lenguaje integral o para el método iconográfico o para el método global. Depende mucho de que el maestro de alguna manera tenga en cuenta los estilos de pensamiento y estilos de aprendizaje de los niños. Cuando se usa de pronto el método que no se relaciona con el estilo de aprendizaje, con el estilo de pensamiento, se pueden presentar problemas o trastornos de lectoescritura. Entonces, no siempre es que el niño tenga problemas biológicos, no siempre es que el niño tenga lesiones cerebrales. También los problemas de la enseñanza y del aprendizaje se relacionan con los métodos que usa el maestro, por ejemplo, en la lectura y la escritura. Y también tenemos que darnos cuenta, o sea que acá también tenemos que ver que muchas veces, o que no siempre todos los colegios son para todos los niños, ¿no? No siempre todos los modelos pedagógicos, no siempre todas las estrategias de enseñanza, no siempre todos los métodos de enseñanza son para todos los niños. Y hay niños que no se adaptan siempre al mismo maestro. ¿Sí? Bueno, la mayoría funcionaron y hay uno que no funciona y al cual valoramos y estudiamos y resulta que no. Es que el método del maestro no aplica para el niño. ¿Por qué? Porque sus condiciones son particulares. Pero bueno, Y no necesariamente es que el niño sea bruto o que el niño tenga lesiones. Sí, es que eso lesiones es cerebrales o problemas o trastornos del aprendizaje. porque a veces nos centramos en eso, o sea, nosotros somos psicólogas y está bien, o sea, hay que descartar todas las cosas, pero yo, como les he contado en anteriores ocasiones, mi sobrina tenía una compañerita que había perdido 3 veces tercero y nadie había dado con el chiste y resulta que era una dislexia. Entonces, ¿cuánto le hubieran podido ayudar desde el mismo colegio para poder generar ese diagnóstico? Y no se hizo. Bueno, y no solo generar el diagnóstico, sino bueno, ya que sabemos qué es lo que tiene la niña, busquemos estrategias que le permitan aprender estas cosas en las que tienen debilidades. Volvamos a las diapositivas y vamos a tratar de concluir lo más pronto posible. Entonces, aspectos que vamos a tener en cuenta relacionados con la enseñanza de la lectura y de la escritura. Lo primero, la lectura y la escritura implican un avance en el desarrollo del lenguaje, es decir, si el niño no desarrolla su lenguaje oral, difícilmente va a adquirir el proceso de lectoescritura de manera adecuada. Si el niño tiene problemas para hablar en términos de
¿cómo se le llama esto, mi profe? De De habla, cuando tienen sí. tartamudeo, ese tipo de cosas, a ese niño se le va a dificultar adquirir la habilidad del proceso de lectoescritura. Las dificultades de lectoescritura consisten en una dificultad de aprendizaje que hace más complicado establecer la relación entre el fonema y un grafema. Entonces, las dificultades o trastornos de lectoescritura lo que hacen es que para el niño sea más complicado relacionar el fonema con el grafema. ¿Qué es lo que tiene que hacer el maestro allí? Pues motivar o diseñar o motivar circunstancias, situaciones en las que el niño pueda realmente hacer un anclaje entre el fonema y el grafema, porque la mayoría de trastornos están relacionados es con eso, con que el niño no entiende cuál es la P y por qué se diferencia de la B, ¿sí? P, B. Hay personas que a veces no las hablamos bien y nos preguntan, ¿estás diciendo pebetero o bebetero? ¿Sí? Sí, a veces a uno hay palabras que le cuestan. ¿Por qué? Porque es que de acuerdo a todo el desarrollo del lenguaje, de la oralidad, es que realmente llevamos a convertir esos fonemas en grafemas. Entonces, ahí la importancia. Muchas dificultades en el área de la lectoescritura están relacionadas con problemas emocionales de atención y motivación. A veces, no necesariamente con problemas de aula. Hay circunstancias relacionadas con el manejo de las emociones, con la atención y la motivación del estudiante por problemas en su casa que generan trastornos del aprendizaje o trastornos de lectoescritura. Entonces el maestro debe tener en cuenta esas cosas. Primero, que hay diferencias individuales que hacen que de pronto las estrategias del maestro no sean las adecuadas. Y segundo, que algunos problemas del aprendizaje o problemas relacionados con lectoescritura sí se relacionan con asuntos emocionales de atención o motivación. De hecho, se evidencia cuando ha habido un problema en la casa, el niño baja su estado anímico, baja su desempeño. Eso es chévere para los niños porque identificamos rápidamente que algo está ocurriendo porque ellos lo muestran rápidamente. Es un cambio mira, profe, muy notorio. Los niños que se les dificulta en este momento leer y escribir, pero vamos a ver, y en la casa cada vez que lo ponen a hacer planas, si el niño no las hace adecuadamente, les rompen las hojas, les pegan y los ponen a repetir. Ay, ¿Hasta qué sí. punto esos aspectos emocionales marcan sustancialmente el proceso de adquisición de lectoescritura, ¿no? Se les vuelve un karma, profe. No, Se les vuelve total. un karma aprender a leer y escribir. Es igual que el manejo de las tablas a punta de tabla. Entonces, Ay, si no se sí. sabía que 2 por 5 era 10 tabla, pues eso nos va a marcar de por vida. ¡Oh, corre! Emocionalmente nos marca, no es la estrategia. Bueno. Sí, eso es importante. Bueno, quiero mencionarles algunos trastornos comunes de lectoescritura para que ustedes pues sepan que existen y que se relacionen un poco con ellos antes de remitirlos al psicólogo, al psicoorientador. Existen problemas de lectoescritura, por ejemplo, la no lectura, omitir un sonido en sílabas o grupos silábicos. Entonces hay niños que, por ejemplo, están leyendo, estoy leyendo el automóvil y leen el aumóvil y empiezan a suspender el to en casi todas las palabras. La no lectura es un trastorno, es decir, el niño obvia una sílaba o obvia sí, generalmente son sílabas. ¿Por qué? Porque se relacionan con aspectos emocionales en el proceso de adquisición de lectura y escritura. La sustitución, cuando sustituyen un sonido o una letra por otra. Por ejemplo, cambian la P por la B o la D por la B. Está relacionado con problemas de lateralidad. Por eso es importante desarrollar la lateralidad antes de la escritura. El niño tiene que aprender que la B tiene una orientación y que la D tiene otra orientación. Y este aprendizaje se debe hacer mecánico. Entonces hay niños que en lugar de escribir dedo, escriben bebo. Eso se llama sustitución. Incluso se le llama también rotación, que es cambiarle el sentido a la palabra. Existen la inversión, alterar el orden de la colocación de las letras. La inversión también está relacionada con que el niño está escribiendo la palabra y realmente escribe la A al revés. O eso también se le denomina lectura en espejo o escritura en espejo. El palito de la A debe ir a la derecha y el niño lo coloca a la izquierda. Totalmente diferente. O el palito de la D debe ir a la derecha y el niño lo coloca a la izquierda. Está relacionado con lectura en espejo y se relaciona con las estrategias que se realizaron o que el maestro llevó a cabo para el proceso de enseñanza de lectura y escritura. No siempre está relacionado, es que esos son necesidades educativas transitorias, no están relacionados con aspectos biológicos del desarrollo. La omisión, leer sin pronunciar algunos sonidos o escribir quitando letras. La adición o inserción, añadir un sonido no presente.
o una letra no presente. Es decir, estoy escribiendo la palabra, no sé, carro, y le quito una de las eres. ¿Sí? Eso es omisión. El silabeo, descomponer las palabras en sílabas. Eso está relacionado con el proceso de adquisición de lectura. Los niños que leen de la siguiente manera: comprensión. Y al final tú le dices ¿qué leíste? Y no sabe qué leyó. ¿Por qué? Comprensión. El silabeo es un trastorno de la lectura que impide que el niño comprenda lo que está leyendo. Y está totalmente relacionado con el método. Así que ustedes en ese momento, cuando el niño está leyendo así, tienen que ver, ups, mi método está fallando. ¿Listo? La comprensión lectora. La comprensión lectora es un problema, un trastorno de la lectoescritura que tenemos casi todos. Y está relacionado también con el método con el cual se nos enseñó a leer y escribir. Como algunas veces aprendimos a leer y escribir con un método fonético en donde nos enseñan a leer de corrido, ¿no? Y a leer en forma automática, pues cuando volvemos a tratar de comprender lo que leímos, no hay una comprensión, se nos olvidó lo que leímos, no podemos decir ni la mitad de lo que había en el texto. ¿Qué otro está que se me haya pasado, profe? Creo que ya los mencioné todos, o por lo menos los más importantes en relación a la lectura y la escritura: la omisión, la rotación, la inversión, la escritura en espejo, el silabeo, la inserción de nuevas letras o palabras, en ese momento la sustitución. Todo esto está relacionado con dislexia, y dislexia es dificultad para leer y escribir. Disgrafia, dislexia son dificultades o trastornos de la lectoescritura que desarrollan los niños de acuerdo o debido a las estrategias o a las situaciones que se presentaron en el momento en que adquirieron su proceso. Y que va a tomar un tiempito más de trabajo, que va a necesitar un trabajo extra, un refuerzo y demás, pero se puede lograr, no hay que dejarlo de lado, porque a veces... Ay, no, pero no, sí se puede, solo hay que trabajarlo, no es una condena de muerte, no es nunca lo va a adquirir, es bruto y demás, no, simple y sencillamente va a requerir un poco más de esfuerzo y trabajo para poderlo desarrollar. Un poco más de acompañamiento y un poco más de experticia de parte del docente, de reconocer qué es lo que le está pasando al niño. Por eso el niño, el profesor, debe manejar o debe tener claro que no solamente él debe ser el experto, sino que hay condiciones individuales del niño que se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar o de aprender en las áreas del conocimiento. Que hay niños que son más habilidosos para la matemática, que hay niños que son más habilidosos para el lenguaje, que hay niños que son más habilidosos para los deportes, pero que eso no implica que no puedan desarrollarse adecuadamente en las otras áreas del conocimiento, sino que el docente debe tener las estrategias y ser muy perspicaz a la hora de detectar como las falencias para poder desarrollar mejores estrategias de enseñanza. ¿Bien? Y entonces, bueno, esos cuestionamientos los voy a leer rápidamente y son cuestionamientos acerca del proceso de aprendizaje de lectoescritura que quiero que ustedes se hagan, ¿cierto? Primero, ¿su proceso de adquisición de lectoescritura fue una experiencia agradable? Bien. ¿Qué factores influyeron en esa experiencia? Por ejemplo, las características de la profesora, los métodos del docente, ¿cierto? Si es que su experiencia fue agradable, porque puede ser que usted, docente, tenga una experiencia muy desagradable en torno a la adquisición de la lectoescritura, ¿no? No, la mía fue bastante agradable. Muy bien, profe. ¿Cómo se siente ahora con respecto a su lectura y a su escritura? Me gusta harto, aunque si no presto atención, a veces no leo. Muy bien, a ver nuestros estudiantes cómo se sentirán, cómodos o no cómodos con su proceso de lectoescritura en la actualidad, ¿no? Entonces, profes, evalúense. Otro, ¿existen algunas habilidades de lectoescritura que aún necesite mejorar usted, señor estudiante, usted, profe? Sí, por ejemplo, cuando estoy leyendo un libro demasiado técnico, hay vocabulario que me falta. Okay. Entonces, como no tengo el vocabulario, no entiendo, no comprendo lo que estoy leyendo. Entonces, tengo que irme y revisarlo para poderlo entender. Muy bien. Entonces, ustedes, señores estudiantes, ¿existen habilidades de lectoescritura que aún necesitan mejorar? ¿Cuáles son, cierto? Y tercero, con base en su experiencia, ¿de qué manera lograría que la enseñanza del proceso de lectoescritura fuera una experiencia agradable y exitosa para sus estudiantes y no traumática? Entonces, yo no sé hasta qué punto las planitas... hágame en la semana de receso van a ser 26 páginas o 200 oraciones, ¿cierto? Para aprender a leer y escribir. Entonces, ¿hasta qué punto esa estrategia, este método que usted está implementando, realmente está generando
que el proceso de adquisición de lectoescritura sea traumático y desagradable para sus estudiantes. Bueno, evalúese y revise los métodos que está usando y vea hasta qué punto esos métodos, en lugar de ser estrategias, se convierten en problemas de aprendizaje a mediano y largo plazo. Y bueno, verifique que hay que revalidar y que hay que transformar. Bueno, mi profe, muchas gracias. Querida profe, muchas gracias, muy chévere, muy interesante y me gustó mucho todo lo que vimos. Y sobre todo que no siempre es cuestión del niño o cuestión de, o sea, siempre hay que tener en cuenta todas las variables del contexto para poder hacerlo y nuestra formación tiene que ser íntegra, tiene que ser profunda para poder brindarle lo mejor a nuestros niños. Exactamente, muchas gracias, profe. No, gracias a ti, profe. Les deseo una excelente semana. Hasta luego.